Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio, soy la licenciada Alejandra Machado Nieto, secretaria de Extensión de Universitaria, que junto con el licenciado Claudio Andreata, secretario de Informática, en nombre de la Facultad de Ciencia de la Salud, le queremos dar la bienvenida a este videoseminario, que forma parte de un ciclo de webinar que se han organizado, que van a estar a cargo de docentes con temas de interés académico y que están todos contextualizados en la pandemia por COVID-19 que nos toca vivir. En el día de hoy, el tema que vamos a tratar es abordaje nutricional en pacientes con COVID-19. Va a estar a cargo de la docente magíster licenciada María Alejandra Kornatowski, quien es directora de la carrera de licenciatura en nutrición. Simplemente decirles que durante su exposición, que va a ser alrededor de unos 25 o 30 minutos, todos los que estamos participando vamos a estar silenciados y en el mismo transcurso podemos ir haciendo algunas preguntas, para lo cual vamos a usar el chat. Cuando la licenciada termine su exposición, les va a responder las preguntas que le vamos a ir pasando para que, bueno, podamos cerrar este ciclo con todas los temas que les hayan quedado alguna duda. Bueno, los dejo con la licenciada Kornatowski para comenzar con este video seminario. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y a la Secretaría de Informática de la Facultad también, y a todos los inscritos a este seminario por haberse sumado y estar acompañándonos en esta iniciativa de la Facultad de Salud. Bueno, el tema que vamos a abordar tiene que ver con el hecho que la pandemia de COVID nos ha sorprendido al mundo entero y nos está planteando una serie de desafíos a todos los profesionales de la salud. Si bien a la fecha en Catamarca no tenemos todavía ningún caso positivo de paciente infectado, debemos prepararnos, ¿no es cierto?, para la posible atención de pacientes. Y consideramos que la terapia nutricional debe ser parte integral del tratamiento que se le brinde a todos los pacientes y en todos los niveles. Por lo tanto, los lineamientos que voy a presentar en la charla de hoy, he hecho un resumen de la evidencia científica disponible, obviamente no es muy voluminosa porque esto es algo nuevo y estamos aprendiendo día a día. Entonces, a partir de esas evidencias, como fue la primera que se estableció a partir del equipo de investigadores del Hospital Universitario de Wuhan en China, que en diciembre de 2019 presentaron una guía rápida para el tratamiento y el diagnóstico de los pacientes infectados por neumonía por este virus, hasta las distintas expresiones que han ido volcando organismos científicos internacionales. En primer lugar, se adhirió a esto la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, sus siglas ESPEN. Posteriormente, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, ASTEN. Y a nivel de Latinoamérica tenemos las declaraciones de expertos que se han hecho a través del Centro Latinoamericano de Nutrición, CELAN, y el reciente documento presentado por el Comité Internacional de Expertos, CIENUR, en donde han participado distintas asociaciones científicas, instituciones universitarias de Latinoamérica, y Argentina participó. Entonces, haré una breve síntesis de la recopilación de esta evidencia científica para presentarles cuáles serían los lineamientos que hay al respecto. Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que los hallazgos nos demuestran que la enfermedad afecta principalmente a las vías respiratorias, pero puede desencadenarse una falla sistémica multiorgánica y los pacientes llegan al shock y a la muerte. Entonces, en el cuadro clínico, el paciente que vamos a poder ver
vamos a encontrar que un 80 a un 85% hacen formas leves o asintomáticas. Un 10% hacen formas pulmonares y un 5% pueden hacer formas graves que comienzan a tener un síndrome de deficiencia respiratoria aguda, van a requerir asistencia respiratoria mecánica y van a ser hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos. Dentro de este contexto también es de destacar que se consideran como grupos de riesgo a las personas mayores y a las personas con comorbilidades, es decir, aquellos que ya tienen una patología de base como obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular y EPOC. Este panorama clínico también nos permite que nosotros clasifiquemos a los pacientes de la siguiente manera. Podemos tener pacientes infectados asintomáticos, pacientes enfermos sintomáticos pero que pueden estar tratados o asistidos en el domicilio, pacientes hospitalizados compensados, no críticos, y pacientes hospitalizados que sí son críticos y van a estar internados en las unidades de cuidados intensivos. A la hora de tomar decisiones sobre la terapia nutricional, es importante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a encontrarnos con pacientes que están en buen estado nutricional y que son capaces de digerir por la vía oral. Por otro lado, tendremos pacientes que tienen deterioro de su estado nutricional, pueden ingerir por la vía oral, pero van a requerir algún apoyo o soporte nutricional suplementario. Un tercer tipo serían los pacientes ventilados, que tienen un tracto gastrointestinal funcionante, que pueden requerir alimentación enteral por sonda y o parenteral suplementaria. Y en última instancia, los pacientes que presentan alteraciones funcionales de su tracto gastrointestinal o tienen algún impedimento para poder utilizar la vía enteral y van a requerir sí o sí para poder alimentarse la utilización de la vía parenteral total. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con los pacientes COVID es la relación que existe entre el sistema inmunitario y el estado nutricional. Nosotros sabemos que el sistema inmunitario es aquel que nos defiende, ¿no es cierto?, defiende al organismo ante las agresiones que puede sufrir de agentes extraños, bacterias, virus, microbios, etc. Lo hace a través de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida o adaptativa. Aquellos individuos que gocen de un buen estado nutricional, obviamente que van a poder hacer frente con mayor facilidad, ¿no es cierto?, a la posibilidad de contagio, o si se llegan a contagiar van a tener un periodo de convalecencia mucho más corto. ¿Qué efectos produce la infección en el estado general del paciente? En general, los efectos son similares a los de cualquier otro proceso infeccioso, pero se ha visto que la infección por COVID puede alterar lo que es la ingesta y la absorción de alimentos y nutrientes, por lo tanto puede deteriorarlo rápidamente el paciente. Dentro de los síntomas que los caracterizan, vamos a ver que encontramos la fiebre, la hipertermia, un síntoma clásico. Eso ocasiona sudoración, gran pérdida de agua, líquidos, electrolitos. Falta de apetito, eso es un síntoma muy clásico. Se puede ir acompañando de náuseas, vómitos y diarrea, y a eso se le puede sumar también el dolor y la ansiedad que generan, ¿no es cierto?, padecer esta enfermedad. Si el paciente no es atendido rápidamente y se mantiene con una hipoalimentación, corremos el riesgo que rápidamente pueda agotar sus reservas orgánicas y que entre en desnutrición. ¿Cómo va a ser el abordaje nutricional entonces de estos pacientes? En primer lugar, tenemos que tener claro que va a depender de la condición clínica del paciente y que el abordaje va a ser muy dinámico, considerando la evolución clínica que pueden tener estos pacientes.
Debe iniciarse el abordaje a la brevedad posible. Cuando hablamos de la brevedad posible, se habla dentro de las 24 48 horas que el paciente esté hospitalizado. El objetivo es prevenir el deterioro nutricional o mejorar su estado nutricional. Y quiero rescatar acá los beneficios que tiene alimentarlo al paciente a través de la nutrición enteral por sobre la vía parenteral. Sabemos que la nutrición enteral tiene un efecto de barrera sobre la mucosa intestinal, mejora la respuesta inmunológica y estimula el trofismo y mantiene la microbiota intestinal. Estamos entonces en condiciones de pensar por dónde iniciamos. ¿Por dónde iniciamos cuando tenemos estos pacientes? ¿Cómo empezamos? Las estrategias internacionales nos dicen que la tarea prioritaria debe ser la detección del riesgo nutricional de estos pacientes. La detección del riesgo nutricional significa que nosotros vamos a tener que aplicar protocolos o herramientas de tamizaje y evaluación nutricional. Ahora, pensando en el contexto actual que estamos, sabemos que realizar la evaluación nutricional implica mayor riesgo de contacto con el paciente. Debemos contar con equipos de protección personal y muchas veces el personal se queja diciendo que es un trabajo extra que deben hacer. No debe considerarse así. Debemos pensar que la nutrición no debe quedar en un segundo plano y debemos realizar la valoración y la evaluación del paciente. Si la institución donde se trabaja no cuenta con recursos suficientes como para poder proporcionarnos a cada uno de los profesionales equipo de protección, o los tienen, y bueno, se están tratando de administrar los recursos o limitarlos, debemos ver de qué manera podemos obtener esta información. Y lo que se aconseja es lograrla a través de lo que pueden ser las entrevistas familiares. Ustedes saben que hoy las teleconsultas, ¿no es cierto?, las llamadas, los mensajes, cualquier sistema de comunicación para tratar de obtener la información que nosotros necesitemos. Y también la colaboración que podemos tener comunicándonos con los distintos integrantes del equipo de salud. Bien, para el tamizaje y la evaluación nutricional se han propuesto dos importantes métodos y herramientas como son el MUS, que es un test de screening que se utiliza para personas adultas. Ha sido elaborado por la Sociedad Británica de Nutrición Enteral y Parenteral y ha sido aprobado por el ESPEN, que se considera como la institución madre que lidera, ¿no es cierto?, a los lineamientos que establecen las sociedades menores. El MUS es un instrumento que es de fácil aplicación, muy sencillo, rápido, lo puede aplicar el médico, el licenciado en nutrición, el enfermero o cualquier personal que no pueda adiestrar para el uso de estos protocolos. ¿Qué factores son los que tiene en cuenta el MUS? Bueno, tiene en cuenta el índice de masa corporal, evalúa sobre todo si este es menor a 20 kilogramos por metro cuadrado, considera que el paciente ya está en riesgo. Evalúa la pérdida de peso involuntaria que puede haber habido en los últimos 3 o 6 meses, y el efecto que la enfermedad aguda ha ocasionado sobre la ingesta en los últimos 5 días. Esta herramienta, según las evidencias consultadas, ha sido muy bien utilizada, sobre todo para centros de salud ambulatorios, para residencias de adultos mayores o geriátricos, para centros de salud mental y también para hospitales. Ha demostrado que tiene una especificidad del 80%, por lo tanto es una herramienta válida para utilizar. La otra herramienta es el EDNC 2002, que es una herramienta que se ha aplicado exclusivamente para pacientes hospitalizados. Tiene la particularidad que de una primera etapa donde se hace una valoración inicial o un pre-screening, como se denomina,
en donde se evalúan prácticamente los mismos datos del MUS, el IMC, la pérdida de peso, la ingesta que ha tenido en los últimos días del paciente, y una vez que se hace una puntuación de ese pretest, y si ese pretest nos da positivo, se continúa con una evaluación más exhaustiva y se tiene en cuenta la severidad o la condición clínica de la enfermedad. Y a ello le adiciona un puntaje teniendo en cuenta la edad de los pacientes. Le adiciona un punto, por ejemplo, para cuando estemos en presencia de adultos mayores de 50 años. Es decir, que el score total que se obtenga después de utilizar estas herramientas va a ser el resultado de la valoración inicial, la evaluación nutricional posterior, la condición clínica que tenga el paciente y la suma que uno le tiene que incorporar por la edad. Ya habíamos dicho que los pacientes adultos mayores eran los que tenían más riesgo. Otra manera también de evaluar desnutrición en estos pacientes con COVID ha sido la implementación de los nuevos criterios que se han establecido, que se llaman criterios Lean. Estos criterios Lean tienen por objetivo tratar de establecer criterios que permitan consensuar, ¿no es cierto?, una manera de cómo evaluar a un desnutrido, y luego, una vez que se hacen los reportes científicos, se puedan llegar a comparar, ¿no es cierto?, entre distintos países. A través de los criterios Lean, que ustedes ven que tiene criterios fenotípicos y criterios etiológicos, se considera que el individuo presenta desnutrición cuando al menos tiene un criterio fenotípico y uno etiológico. Si ven ustedes, los criterios son prácticamente los mismos en los distintos instrumentos. Se insiste en la pérdida de peso, en el índice de masa muscular, en la reducción de la masa muscular. En los criterios etiológicos es la disminución en la asimilación y o absorción de los nutrientes, porque si el paciente presentaba dificultad para alimentarse o tiene diarrea, y también la carga inflamatoria, que significa, ¿no es cierto?, un proceso infeccioso agudo como es el COVID. Es decir, tenemos una batería de elementos para utilizar, no tenemos excusa para no hacer las evaluaciones nutricionales o la detección del riesgo de estos pacientes. Como vemos entonces, ¿por qué es importante la evaluación nutricional? Bueno, porque lo que acabo de decir, hay que tratar de detectar rápidamente el paciente que está en riesgo de desnutrición o al desnutrido, porque sabemos que un paciente desnutrido es un paciente que va a tener más riesgo de infecciones, va a tener mayor incidencia de úlceras por presión, dificultad para la cicatrización de heridas. Esto incrementa la estancia y los costos hospitalarios y obviamente que determina mayor mortalidad en esta población. Tenemos que pensar entonces cómo será la prescripción dietética en estos pacientes afectados de COVID-19. Bueno, en primer lugar pensamos en cómo podemos cubrir el aporte de energía de la dieta que necesitan estos pacientes. La valoración del aporte energético lo pueden realizar por distintas fórmulas o ecuaciones que estén acostumbrados a utilizar, desde Hardy-Benedict hasta otras que existen y que cada uno aplica, pero se propone como alternativa utilizar unas ecuaciones predictivas en base al peso. Y es así que vemos que para un individuo que tenga un estado nutricional normal, podríamos estar indicando 25 kilocalorías por kilo de peso usual. Para los pacientes polimórbidos mayores de 65 años, unas 27 kilocalorías por kilo de peso. Y para aquellos pacientes severamente bajo peso, es decir, o desnutridos y polimórbidos, se sugiere alcanzar 30 calorías por kilo de peso. Acá quiero hacer una salvedad porque la recomendación de alcanzar las 30 kilocalorías por kilo peso en los pacientes muy en riesgo, muy bajo peso, debe hacerse de manera gradual y progresiva. Esto tiene un objetivo. El objetivo es tratar de evitar el síndrome de realimentación que muchas veces ocurre en estos pacientes
a veces es subdiagnosticado, y sabemos que el síndrome de realimentación ocasiona grandes desequilibrios hemodinámicos y electrolíticos, y que muchas veces pueden llevar al shock y a la muerte del paciente. Entonces, en pacientes desnutridos, que lo que estamos buscando es llevarlo a una dieta hipercalórica, la progresión debe ser lenta. Respecto al aporte de proteínas, bueno, sabemos nosotros que el aporte de proteínas en este tipo de patologías es muy importante porque debemos aportar, sobre todo, elegir proteínas de alto valor biológico. Es fundamental para poder prevenir la emaciación muscular del paciente y también para contribuir a la síntesis de anticuerpos. Entonces, adecuada selección de proteínas de alto valor biológico y las cantidades que se sugieren, ustedes pueden ver que en los enfermos estables es la cantidad que uno indica en un paciente normal, en un plan normoproteico, de 0,8 a 1 gramo por kilo día. En los adultos mayores y personas con polimorbilidades, 1 gramo por kilo día. Y en el enfermo crítico tendemos a llevarlo a un plan hiperproteico, en donde podemos llegar a dar de 1,2 a 2 gramos por kilo día. Acá también debo hacer una salvedad y tengan en cuenta que dependiendo del estado clínico que presente el paciente, debemos hacer la progresión en cuanto a la cuota proteica administrada. Si ustedes observan, van a ver que en los primeros días, primero 1 o 2 días, la cuota puede ser menor a 0,8 gramos por kilo día. A partir del tercer y quinto día podemos estar administrando de 0,8 a 1,2 gramos por kilo día, y recién a partir del quinto día hacer una progresión un poquito más elevada de 1,2 gramos por kilo día. Obviamente que si el paciente presenta alguna disfunción renal, una falla renal, una falla hepática, ¿no es cierto?, esto deberá tener el reajuste necesario. Bueno, y será la licenciada en nutrición, en conjunto con el equipo médico, quienes determinen, ¿no es cierto?, cuál será la cuota a administrar en el paciente, de acuerdo al, si suponemos que es una falla renal, de acuerdo al tratamiento que está recibiendo, ya sea tratamiento conservador o tratamiento sustituto de hemodiálisis. Lo que sí podemos ver que vamos a manejar proteínas de alto valor biológico, prácticamente en cantidades normales, entre enfermos estables, ¿no es cierto?, en buen estado nutricional, mayores y personas con comorbilidades, y que la cuota se va a ir incrementando a medida que el paciente se complica. Pero al tener una complicación, vamos a tener que ir manejándolo también paulatinamente. Bien. Respecto al aporte de lípidos y carbohidratos, es decir, lo que serían las calorías no proteicas en un plan de alimentación, es muy importante acá en estos pacientes tener una adecuada relación entre la energía que van a aportar los lípidos y los carbohidratos. Como ustedes pueden ver, en el enfermo estable, la proporción de lípidos y carbohidratos es prácticamente la que uno maneja, de 30-70, 30-60, pero cuando el paciente es un enfermo crítico y está ventilado, está con asistencia respiratoria mecánica, esta proporción debe ser llevada 50-50. Si ustedes recuerdan, esta disminución de los carbohidratos que hacemos en los pacientes que tienen dificultades para la ventilación y la falla respiratoria, se debe específicamente a que tratamos de limitar a los carbohidratos porque son los nutrientes que por vía oxidativa más elevan el cociente respiratorio. Entonces, en este caso estaríamos agravando, ¿no es cierto?, la patología si nosotros damos las cantidades que habitualmente administramos de carbohidratos. Por eso, en este caso, la fórmula debe modificarse y los carbohidratos se limitan. Bien, con respecto al aporte de micronutrientes, se ha hablado mucho en estos últimos tiempos sobre el papel inmunoestimulante que tienen muchos micronutrientes, sobre todo los que consumimos una dieta balanceada los podemos obtener de ahí.
pero en el caso de estos pacientes a veces va a costar poder cubrir sus recomendaciones. Dentro de los minerales se ha destacado el papel que tiene el cobre, el hierro, el selenio, el zinc como estimulante, ¿no es cierto?, del sistema inmunitario por sus propiedades también antioxidantes. Y dentro de las vitaminas, la vitamina A, la vitamina B12, B9, la vitamina C, D y E, por el papel protector trófico que tienen sobre los epitelios. El cuadro presenta cuáles serían las dosis sugeridas por la Sociedad Internacional de Inmunonutrición. Debo aclarar acá que no hay evidencia científica que nos esté diciendo a nosotros que debemos suplementar con dosis extras de micronutrientes a los pacientes infectados por COVID. Lo que sí hay evidencia es que debemos cubrir los requerimientos. Cubrir los requerimientos por ahí puede ser difícil a través de la alimentación en estos casos, y sí tengamos que recurrir a algún suplemento farmacológico que ya será el médico, ¿no es cierto?, quien define y prescriba de qué manera se lo va a administrar. Bien, llegamos entonces a preguntarnos por qué vía vamos a alimentarlos a los pacientes. Bueno, el paciente infectado por COVID debe tenerse presente que la vía prioritaria para alimentar, al igual que cualquier persona, debe ser la vía oral, o sea, la vía fisiológica por la cual todos nos alimentamos. La alimentación oral debe tratar de proporcionar, ¿no es cierto?, un equilibrio entre macro y micronutrientes de acuerdo a la situación del paciente. Pero muchas veces, como lo hemos mencionado, los pacientes tienen deterioro nutricional o riesgo, entonces vamos a tener que requerir suplementos orales, es decir, hacer un apoyo, un soporte nutricional a través de suplementos orales. Tenemos suplementos que podemos utilizar, módulos, ¿cierto?, módulos energéticos, módulos proteicos, módulos que nos permiten adicionar ácidos grasos esenciales, que normalmente los nutricionistas los venimos manejando cuando tenemos pacientes, ¿no es cierto?, en riesgo nutricional. Hay algo que debemos tener en cuenta acá, que es que los pacientes pueden llegar a presentar alteraciones en la deglución. Alteraciones en la deglución que pueden ser producto de la extubación que tuvo el paciente y como consecuencia le queda esta disfagia, esta alteración para la deglución, o presenta ya una disfagia, alteración de la deglución por la edad misma del paciente o por una patología base que tiene. En pacientes neurológicos, por ejemplo, la alteración en la deglución es un elemento muy común que observamos, ¿no es cierto?, en la práctica y en la clínica. Cuando no podemos cubrir los requerimientos energéticos y nutricionales por la vía oral, pero el paciente tiene un aparato digestivo funcionante, recurriremos a la segunda opción, que es la vía enteral por sonda. La vía enteral por sonda la podemos hacer por sondas nasogástricas o sondas nasoyeyunales. Lo que se está tratando de hacer, pensando en la evolución crítica que van teniendo los pacientes a veces, es utilizar una sonda transpilórica, pensando que los pacientes tienen muchas veces dificultades para la evacuación gástrica, a veces se observa que queda residuo gástrico en el estómago, producto de la gastroparesia que tienen, y es necesario entonces recurrir, ¿no es cierto?, a lo que sería la colocación de una sonda trans o posterior. Tenemos también diferentes fórmulas que podemos utilizar, esto quedará a criterio del licenciado en nutrición en conjunto con el equipo de salud, si van a utilizar fórmulas poliméricas, fórmulas elementales, eso será a criterio de la valoración clínica del paciente. Y en tercer lugar, yo siempre digo que es la última opción cuando hemos agotado las primeras, es recurrir a la alimentación parenteral. En este caso, la alimentación parenteral total tendrá que ser únicamente utilizada cuando ya hayamos agotado, como dije anteriormente, las posibilidades anteriores.
y queda reducida prácticamente a aquellos pacientes que están en un estado muy crítico, ¿no es cierto?, en las unidades de cuidados intensivos. Bien. Habíamos dicho también que podíamos tener pacientes que estaban infectados de manera asintomáticas o sintomáticos leves y que están asistidos en el domicilio. ¿Cuáles son las recomendaciones que se han establecido al respecto? Bueno, todos los organismos internacionales han insistido que las recomendaciones tienen que ser las mismas que damos siguiendo los criterios de la alimentación saludable. ¿Qué es lo que nos proponen? Nos proponen que cada país haga las recomendaciones a partir de las guías alimentarias que dispone. Como ven ustedes, estas son recomendaciones que están sacadas a partir de lo que es promociona y se adaptan perfectamente a lo que pueden ser las guías alimentarias para la población argentina. Tener, en primer lugar, una buena hidratación, es fundamental en estos pacientes, una correcta hidratación. Consumir una buena cantidad de vegetales y frutas, hemos venido diciendo que la ración recomendada es al menos de 5 raciones, hortalizas y frutas al día. Consumo de cereales y derivados integrales, legumbres, elegir productos lácteos bajos en grasas, un consumo moderado de alimentos de origen animal o ir alternando entre el consumo de carnes con las distintas variedades que uno promociona dentro de la alimentación saludable. Pueden consumir frutos secos, semillas, aconsejan el consumo de aceite de oliva como grasa saludable para la alimentación, y tratar de evitar todos los alimentos ultraprocesados, lo que serían precocidos, comidas rápidas y bebidas azucaradas. En general los lineamientos son los que podemos transmitir, en el caso nuestro, a través de la guía que nos ofrecen las guías alimentarias para la población. Bueno, con esto he tratado de sintetizar y presentar cuáles son los lineamientos básicos para el abordaje de los pacientes que podemos llegar a tener, y la idea es no dejar a nadie atrás en la lucha contra la pandemia por COVID-19, y espero que estos lineamientos puedan ser aplicados, cada uno sabrá en la institución que trabaja, con los recursos que dispone, y el criterio que el licenciado en nutrición adoptará al respecto. Muchísimas gracias y quedo a disposición para consultas que me quieran realizar o preguntas que hacen. Bien. Bueno, acá tengo una pregunta de María de Los Ángeles, que está haciendo preguntas sobre un niño. En realidad nosotros el abordaje que hemos hecho hemos tratado pacientes adultos. No hemos considerado, ¿no es cierto?, los pacientes pediátricos. Otra pregunta que tengo acá de Pablo. Pablo pregunta si el virus que causa COVID-19 puede crecer y sobrevivir en los alimentos. No hay evidencias científicas que nos estén demostrando eso, pero hay normativas y protocolos que se han establecido para todo lo que es la higiene, ¿no es cierto?, y cuidado de los alimentos desde el momento que uno los adquiere hasta que los lleva al domicilio. Bueno, acá tengo otra consulta de la licenciada Aredes. Hago la pregunta, ¿qué pasaría con los pacientes obesos en cuanto a las calorías? Bueno, las recomendaciones es que uno va a tener que ir haciendo ajustes en base a esto que hemos establecido, según la situación clínica de cada paciente. Pero las recomendaciones nos dicen que implementar un plan hipocalórico no sería lo conveniente mientras el paciente esté cursando COVID-19. Se sugiere restringir las calorías a medida que el paciente comience a recuperarse.
no en una primera instancia.